está conectado con nosotros Gonzalo Bacigalupe. ¿Desde dónde estará? ¿En ese bosque maravilloso del otro día? ¿O estará de vuelta en el... ¡No! ¡Quick! Estamos en el brutal Santiago aquí. Además que esto es el candidato de mucho trabajo. Mi colega aquí, Daniel, sabrá también, ¿no? Sí, pues. Sí. Se la pasan en vivos, ¿ah? En vivo. En reuniones, sí. Sí. Oye, Gonzalo, ando con las mismas que usted en todo caso. Estoy más Ayer tenía reunión a las 2, a las 4, a las 6, a las 7 y a las 9. Ya, basta, era como... Oye, Gonzalo, entrando al tema, estamos re preocupados con esto de las regiones. Hay algunas que ya no tienen camas críticas y ese es el principio que usó este gobierno como para controlar la pandemia. Nosotros traemos camas críticas, tenemos muchos ventiladores y no la prevención, lo hemos dicho 500 veces, no el seguimiento, etcétera. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué has visto de las regiones? ¿Qué has sabido tú de cómo está la cosa? Bueno, anoche me enteré que era genial porque la televisión decía el hospital en Valparaíso no tiene cama. En realidad, Viña y Valparaíso, los dos hospitales más grandes, no tienen camas. Los hospitales públicos, el Van Buren y Gustavo Fricke. Exacto. En Antofagasta no hay, me cuentan que en Temuco están bastante llenos, así, en Valdivia, así, en todas partes. La verdad es que las camas críticas no están nomás, y no están porque el sistema público, recuerden, se agrandó la capacidad y se utilizaron muchas clínicas privadas. Aparentemente, yo no estoy muy al tanto de eso, pero pareciera ser que el gobierno no le pagó a las clínicas privadas y las clínicas privadas no están dispuestas a aumentar las camas hasta que se les pague. Ese es como, hay todo un rollo por ese lado. El servicio público en las clínicas privadas. Exactamente. Recuerden quién estaba a cargo de esa cuestión. Sí. El señor Zúñiga. El señor Zúñiga, exactamente. Que entre paréntesis va de candidato constituyente por el Distrito 9. ¿Qué hace la competencia? No sé si me va a hacer la competencia. Yo no sé cómo puede una persona que es ex subsecretario y que está querellado por lo que sucedió, cómo tiene la validez para poder postularse. No sé. Bueno, claro. ahí es otra cosa. Pero mira, la verdad es que estamos en lo que yo llamo, y he estado conversando harto con esto de la candidatura, es una crisis de los cuidados. Es total. No hay... simplemente no se está cuidando a las personas, es decir, tenemos hipotecado al país, no nos han protegido, no nos han querido, no nos han cuidado, y eso, creo que hay que decirlo, es central. Y yo todavía los escuchaba los últimos 5 minutos cuando ustedes conversaban, como decía la doctora Siches hace 8 meses atrás. Todavía el gobierno, y en ese momento lo dijo, todavía el gobierno funciona como que estuviéramos en pre-octubre del 2019. Y hoy en día eso es exactamente así. Todavía el gobierno funciona como si no estuviéramos en una emergencia, como si además no estuviéramos viviendo una crisis de legitimidad del poder tremenda, donde la credibilidad del gobierno simplemente es inexistente. Es decir, las cosas que se dicen ya casi ni siquiera hay que comentar. O sea, cuando hace 2 días o 3 días atrás el ministro dice las cifras no solo son alentadoras, son bastante alentadoras. Simplemente es una sinvergüenzura realmente. Desde mi perspectiva es simplemente violar incluso la Constitución de ahora, que dice que supuestamente debiéramos proteger la salud de las personas. Es decir, terrible. Es realmente una cuestión muy ¿Qué quiere decir con cifras alentadoras? No lo que dijo. Eso dijo. Sí, hace un par de días dijo, sí, pero ¿qué quiere decir con eso? ¿Que van a bajar? ¿Qué se imagina en su cerebro cuando dice cifras alentadoras? Sí. Lo que pasa, mira, decir 2 cosas al respecto. Uno, las cifras que conocemos, que por ejemplo vamos a conocer hoy día, unas horas más, un rato más, son probablemente cifras atrasadas. No nos dicen toda la información que tienen. Eso hay que tenerlo claro. Nunca el gobierno es transparente de las cifras que tiene en ese momento. Siempre tengo la impresión que se guardan algo detrás, es un as bajo la manga, por así decirlo. En el caso de eso de las cifras alentadoras, que lo dijo él y no sé quién más lo dijo,
También lo repitió la doctora Daza, que tuvo que leerse, no sé si lo dieron, tuvo que leerse el papelito, porque yo creo que ni ella misma se lo creía. Estas cifras alentadoras tienen que ver con una especie de pulsos, es decir, pueden ser pulsos a la subida o a la bajada. Entonces tú puedes tener variaciones que van hacia la baja y tú puedes decir que eso es alentador. Pero lo que tenemos hoy en día en comparación con el invierno pasado es una sincronía de pandemias, de epidemias a nivel regional y ahora en la región metropolitana. Es decir, hasta hace unos meses, hasta hace unas semanas atrás, ¿ya? Teníamos distintas epidemias en el país. Unas completamente descontroladas, que nunca se controlaban, como por ejemplo en la Patagonia. Otras para arriba, para abajo, pero bastante mal en el sur y en algunas regiones. Ahora, en el fondo, el país completo se comienza a comportar como el promedio que veíamos antes. ¿Se fijan? Entonces, eso hace que sea muy difícil pensar en la estrategia que inventaron de trasladar pacientes de un lado a otro, porque no hay donde comienza a ser imposible trasladar pacientes de un lado al otro. Ahora, uno puede criticar, y yo lo critico, esta estrategia hospitalocéntrica. Cuando ya llega gente al hospital, fallaste en tu estrategia, simplemente. Simplemente no pudiste cuidar a las personas, no pudiste hacer prevención. Pero si la estrategia es llevar a la gente a los hospitales y, como es majaderamente nos lo repetían, si todo chileno tendrá acceso a un respirador o una cama crítica, eso comienza a ser más difícil. Yo imagino, y lo podemos revisar más tarde, que van a anunciar que hay una expansión de camas, que es posible porque lo hicieron, pero recordemos que hay cansancio, hay personal de salud que está con licencia. La idea de la cama crítica básicamente es la idea de tener equipos de salud, ¿no? Esto es lo que yo llamo una crisis de los cuidados. Simplemente no estamos cuidando a la gente, no estamos cuidando el futuro, porque en realidad una de las cosas que también yo creo que es importante decirlo, y es que no necesariamente la llegada de la vacuna, cuando llegue, necesariamente asegura que los contagios se controlan. Por ejemplo, Israel es el país que más ha vacunado en el mundo per cápita. Ya. También, por supuesto, discriminando, no vacunar a los palestinos, hay toda una cuestión ahí política también, pero es, desde el punto de vista puramente cuantitativo, son el país que más ha vacunado en el mundo, sustancialmente más que todos los otros países. Pero también, la semana pasada, es el país con el aumento de nuevos casos más grande también del mundo. Es decir, los israelíes se ven enfrentados un poco a lo que probablemente nos estamos enfrentando nosotros, es decir, tratar de vacunar cuando al mismo tiempo la epidemia está fuera de control. Por eso, una estrategia de vacunación tiene que estar siempre acompañada de una estrategia integrada de prevención, y eso tampoco existe. Sí, yo creo que aquí, y como lo decía la doctora Sichel, yo también lo he planteado varias veces y lo he planteado en este programa, en una columna que escribí, yo creo que aquí no se trata simplemente de errores, no son simplemente los errores de comunicación, y bueno, hemos hablado mucho de eso, sino que yo creo que aquí hay una estrategia que es de la necropolítica pura y dura, donde en realidad la vida de las personas, la vida y la calidad de vida de las personas no se condice, no entra en la ecuación como una cuestión prioritaria. Entonces nos transformamos todos en discusiones, que si la salud, que si la economía, como si se pudiera tener una buena economía sin buena salud, si la vacuna, no la vacuna, por supuesto que queremos vacunas, pero bueno, hay que mirar esto como realísticamente, etcétera, etcétera. Entonces, ese es una cuestión que está al debe, y eso tiene que ver además, entre paréntesis, con qué vamos a hacer para construir una constitución que nos asegure el futuro, que nos cuide el futuro, ¿no? Claro. Porque claramente esto que tenemos ahora simplemente no sirve. En este momento el Estado, incluso yo diría hasta las universidades, están todas concentradas, por ejemplo, en el negocio que esto produce, ¿no? Porque este es un gran negocio. Aquí se transan miles de millones de dólares en el mundo en relación a las vacunas, en relación a todo lo que está sucediendo. O sea, esto, el buenismo y el lucro y lo que llaman Naomi Klein el capitalismo, el desastre, está en completa producción todo el tiempo. Que
estamos en un momento así muy crítico, ¿verdad?, del país, y hay muchas preguntas. La gente se pregunta el por qué. Hay harta pregunta del por qué estamos tan mal. Si fueron las compras de fin de año, si son los permisos de vacaciones, si me puedo ir igual un rato, si me voy a un bosque, por ejemplo, y no voy a ir a una playa donde está... Piérdete. ¿Por qué estamos tan mal? Sí. Bueno, estamos tan mal porque los que están en el poder, esto es algo que les conviene, porque esto no afecta su bottom line, como dirían los americanos, no les afecta su bottom line, lo que importa, el lucro, la utilidad, el mantener. Pero además mantiene relativamente controlada la población en términos de lo que fue el 18 de octubre en adelante. Exactamente. Piensa tú, por ejemplo, ahora esto de las cuarentenas de fin de semana, digamos, ¿de qué sirven, no? El toque de queda. Son medidas de control de la población, generan temor, se venden muy bien en el contexto de las personas que apoyan las ideas del orden, ¿no? Entonces, claramente, yo creo que aquí falta, y una de las cosas que ha faltado claramente es un compromiso con la ciudadanía para cuidarla. Una de las cosas, por ejemplo, es re interesante porque una de las cosas que hemos hablado mucho es la idea de ventilar, ¿no? Hay que ventilar los espacios para que tú puedas respirar aire puro. Y básicamente, yo la utilizaría también esa metáfora para lo que viene. Tenemos que ventilar los espacios de poder. Porque en el fondo vamos a construir la Constitución es acerca de cómo se distribuye el poder y los deberes y derechos de los ciudadanos. Fundamentalmente esa es la idea de una Constitución. Claramente en la gestión de esta pandemia se ve el ejemplo de cómo en Chile y en muchos otros países donde hay mucha desigualdad, eso incluye mucho en el continente latinoamericano, observamos que esta distribución del poder, esta desigualdad, está al centro de la dificultad que tenemos para enfrentar la pandemia. Es decir, todo lo que está sucediendo, si tú abres una noticia, desde las fiestas en Cachagua, que ya me es aburrido hablar, desde cómo vamos, desde inventar una ley para que los cuicos de Cachagua y Zapallar vayan a cantarle a un hogar de ancianos para así no pagar una pena o estar en la cárcel. Increíble eso. Desde la falta de probidad en general de las autoridades, incluida la del ex subsecretario, la falta de planificación y de claridad frente a lo que queremos hacer y la continua culpabilización de todos los ciudadanos. Es decir, cuando las cosas van mal es que nos estamos portando mal. Cuando las cosas van bien es porque somos el gobierno de más éxito, el mejor en el ranking, etcétera, etcétera. Eso, encima además de más de 23.000 fallecidos. Y esto no va a parar. Las siguientes semanas vamos a ver un aumento de la mortalidad. Estamos viendo un aumento de los contagios a puertas de lo que viene en marzo, que entre paréntesis ustedes saben, los anuncios de la vuelta a clase están ahí. No, pero eso es ridículo, eso es absolutamente ridículo. Eso es parte de la locura. Sí, pero es la parte de la locura del ministro de Educación. Mira, se le van a plantar los papás, los colegios y el colegio de profesores y se acabó, no va a entrar nadie a clase. No, si es parte de la locura de ese ministro que no tiene, es obsesivo. Es que ¿sabéis que lo que pasa es que no podemos seguir diciendo o ¿cómo digo yo? Justificando todo con la locura de las autoridades. Porque sí, bueno, ¿cómo lo justifican si no? Si es que no hay justificación, no hay justificación. O sea, lo que deberían estar ahora haciendo es planificar cómo van a volver a clases, niños, niñas, adolescentes, jóvenes a las universidades. Las universidades entiendo que lo están planificando así. Nadie va a entrar a clases presenciales. No, nadie. Van a entrar a clases online. No. Y eso que debería estar pasando en los colegios también, si eso es. O sea, deberíamos estar planificando. O por último, como estaba diciendo Hassan delante, con el metro, pero también con los colegios, que algunos vayan, no sé, de la A a la, qué sé yo, a la L, van a ir de tal horario. La mitad de la mañana, la mitad de la tarde, algunos online, no sé si está. Y una de las cosas tampoco. Claro, y una de las cosas centrales en esto es, bueno, lo venimos diciendo, en abril decíamos tiene que planificar
En abril pasado decíamos, planifiquemos, lo que se tiene que hacer ahora es una planificación imaginativa, valiente, creativa, no solo para enfrentar la pandemia, los contagios y todo eso, claro, sino para recrear y repensar el sistema educacional. Porque si teníamos un tiempo en el cual pudiéramos haber reflexionado, nos podemos encontrar en línea y haber pensado cómo lo hacemos para el otoño. Lo dijimos en abril. No es el momento de continuamente estar pensando cuándo se vuelve y de las incoherencias de este ministro, que es un ministro sin imaginación, sin creatividad, un operador político de la UDI desde siempre. Vamos, lo peor que produce la ultraderecha en este país. Reconozcámoslo. Y bueno, y está ahí, y él básicamente obedece a la ópera interna del gobierno, la Excel sheet donde marca porcentajes, cuánta gente fue. En realidad es una autoridad de las autoridades, probablemente la que menos sabe de lo que hay que hacer. Junta comités de gente que va a estar en acuerdo con él y alguien que lo critique un poquitito desde el centro, pero básicamente no activa la comunidad escolar que está constituida por los padres apoderados, por los profesores que se han sacado la cresta. Eso realmente durante el último año y que realmente, ¿qué debiera haber hecho? Haber planificado, haberse asegurado con el ministro Champort, la ministra Champort y Telecomunicaciones, que todos los escolares tuvieran acceso al internet. No puede ser que los profesores estén yendo a imprimir y a hacer fotocopia de las guías y después comunicándose por WhatsApp con los padres y apoderados, que es como se está haciendo en muchos lugares, porque Chile no es los cuantos miles que van a colegios privados, donde efectivamente hay una planificación mucho mejor y que a pesar de toda esa planificación han encontrado dificultad. Entonces, aquí ha faltado valentía, lo decía el otro día la directora, la presidenta de la Fundación 2020, falta valentía desde el Ministerio de Educación, falta valentía desde todos los ministros que tienen que ver con los derechos sociales de los chilenos. Pero lo que pasa es, nuevamente, no es solamente las personas, esta es la ideología de un gobierno que básicamente lo que trata de mantener es el status quo, que no se desbande. Y debo agregar que en general muchos de los partidos del orden no han sido capaces de hacer una crítica y un sobrepeso a esta necropolítica continua. Por eso yo creo que una de las esta frustración, ¿no? Es la que en parte me motivó, por ejemplo, a mí a ser candidato constituyente. No era un plan. Hay gente que dice, se cambió a cada rato de idea de si iba a ser constituyente. No, la verdad es que esto no puede ser una decisión individual. Uno va ahí de candidato, de delegado, básicamente, a la constituyente para traer y generar puentes entre las personas y traer algo del conocimiento que uno tiene, que es limitado, siempre un día de conocimiento, porque la única posibilidad es que estos 155 delegados realmente se coordinen y puedan estar en continua conversación con la ciudadanía. Eso ha sido muy interesante en este periodo, encontrar tanta gente interesada en el futuro del país, en cuidar el futuro. Sí. Absolutamente. Oye, yo sé que no sé si lo has visto, Daniel. Hassan, Sí, no, muchas Hassan. Yo tiendo a estar de acuerdo con el argumento ideológico, en el sentido de que la actitud tan displicente del gobierno tiene que ver con sus propios prejuicios. Pero ahora, la defensa que ellos hacen es haciendo la comparación con los vecinos, digamos, porque ningún país importante del occidente ha enfrentado bien esta pandemia. Tuvimos la controversia al comienzo de la crisis con Argentina, el presidente Fernández haciendo la comparación de las cifras, y parece que hoy día, más allá del tema del número exacto que entrega Chile a la OMS, al final que Argentina está en una situación igual o peor que Chile, y ellos no tienen la misma ideología en el gobierno. México ni hablar, Estados Unidos. Entonces uno pregunta si al final el problema especial chileno es la ideología extremista que tiene el gobierno, pero otros gobiernos sin esa ideología están igual de mal. ¿Cómo se sale de esto? Porque hay un elemento que va más allá de la ideología del gobierno. Exacto, es una pregunta excelente, porque yo creo que la comparación, por ejemplo, claro, México lo ha hecho terrible, ¿para qué decir Brasil? Argentina no lo ha hecho bien. Claro. Perú ha tenido serios problemas. Lo que pasa
es que yo creo que Chile se tiene que comparar consigo mismo y con los países con las capacidades similares. Creo que es injusto compararse, es hipócrita compararse con países que tienen una infraestructura de salud, que tienen menos recursos y que tienen menos historia y capacidad de salud pública que la que tenemos nosotros como país. Nosotros tenemos cuadros médicos de personal de salud preparado, tenemos investigadores y científicos súper preparados aquí y en el extranjero. Tenemos una estructura científica que en cierta medida era capaz de enfrentar esto de una manera racional y que ocurría en cierta medida muy fuera de la estructura de gobierno, la cuestión política y mucho más pegada al Estado. Entonces, en ese sentido, yo creo que Chile, el desastre que tenemos, que enfrentamos, no se enfrentó con las herramientas que sí tenemos para enfrentar desastres, ¿no? Entonces, claro, aquí países, y no tiene que ver necesariamente tampoco solamente con los recursos, por así decirlo, el per cápita. Uruguay lo hizo muy bien, lo ha hecho muy bien, a pesar de que es un país mucho más, en cierta medida, comillas, pobre económicamente, fue capaz de unir fuerzas rápidamente. Este gobierno fue incapaz, y debo decirlo también la oposición, incapaz de hacerle frente a esto, hacerle frente de una manera que hiciera sentido con la tradición que tenemos para enfrentar los desastres en Chile. Entonces, ahí hay una cuestión muy central. Es como decirte, mira, si tú eres capaz, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo pudiste hacer? Y aquí viene una movilización de un narcisista como Piñera, por ejemplo, y su gente, que simplemente han visto un aspecto de la realidad de la que casi se están muy convencidos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, el otro día el ministro de Ciencia dijo 150.000 vacunas, no alcanzan a 98.000, lo decía mi colega el doctor Baeza, no alcanzan a ser 98.000. Es decir, incluso en el discurso se convencen de sus propios mensajes publicitarios, por así decirlo, en vez de contar la realidad. Entonces, yo creo, eso es una cuestión. Lo otro es que, claro, tú tienes toda la razón, hay un aspecto ideológico siempre en estas cuestiones. Estas son decisiones políticas, claro. Pero aquí las decisiones políticas siempre han apuntado en la dirección, en una dirección, yo diría, que ronda en la maldad. Y a mí, mira, hay un par de colegas que me escriben a mí y me dicen, este gobierno es malvado. Yo todavía soy quizás un ingenuo, un estúpido, un tonto. Pienso que no puede ser que alguien que gobierna sea malvado. Pero en realidad, desde el punto de vista de las personas, lo que uno siente es que la maldad opera más que el ser bueno, que el ser cuidadoso. Lo de Bolsonaro es una cuestión... Pero sí, y también, o sea, este continuo discurso tiene un aspecto... Sí, bien macabro, echarle la culpa a la gente. Continuamente. Y en esto cayó el doctor París, el ministro París, entró en esta danza del poder, y es muy probablemente muy seductora. Entre paréntesis, eso tiene que ver con esta idea de elegir candidato a la constituyente, que ningún constituyente se crea que ahí va como el representante de las ideas y de la gente. El que va ahí es un delegado. La verdad es que la palabra nunca debió haber sido, es un delegado a una constituyente, ¿no? Y eso es lo que yo creo que muchos de nosotros deberíamos tener muy, 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 muy claro. Los que sean elegidos, ojalá Daniel y yo seamos elegidos, son personas responsables frente a la ciudadanía y a las comunidades de donde vienen, y otras nacionalmente también. De hecho, yo creo que una de las cosas que vamos a tener que pensar en el famoso reglamento, siempre se habla del reglamento como los 2 tercios y otras cosas, unas cosas centrales va a ser cómo ese proceso va a ser completamente transparente, no solo el acceso a lo que sucede ahí, pero además cómo es que las personas van a participar. Comunicado directamente con los territorios, bueno, sí. Claro. Y ahora que estamos hablando, puedo hacer algo que tengo que decir esto, porque el otro día, no sé si ustedes leyeron la columna del rector Peña acerca de que llamaba a los constituyentes naif. No sé si lo leyeron. No, porque ¿cuál era ese concepto? ¿Cuál era ese concepto del constituyente naif? ¿Sabes, Daniel? ¿Son los continuadores de las pulsiones juveniles? No.
El constituyente naif, de acuerdo a Peña, es aquel que piensa que se van a plasmar los sueños de los ciudadanos en la Constitución. Y él piensa que eso es naif y que eso nada que ver y qué sé yo, que la idea es la estabilidad, etcétera, etcétera. No, Peña es el ideólogo de los partidos del orden, de eso no hay ninguna duda. Sí. Pero lo más interesante, yo creo que lo más importante acá es que los que vamos a delegados tenemos la gran responsabilidad de poder trabajar con ese futuro que las personas quieren crear, con ese futuro que realmente ya está escrito, si la revuelta, sí, más o menos toda la idea que sabemos. Y se hicieron cabildos, se conversó. Claro, hay algunas cosas que todavía no sé, a lo mejor van a ser más complejas, como el tipo de gobierno, el tipo de gobierno, no sé, lo básico claro, está pedido. Totalmente de acuerdo con ustedes, chiquillos. Oye, les voy a leer algunos comentarios. En Facebook, Nicole Rosas dice, cifras alentadoras, en Puerto Montt todos los días casi 200 casos y solo en una ciudad de casi 300.000 habitantes. Y esto ya viene ocurriendo desde principios de diciembre. Ruth Garrido, aquí en Talcahuano, en el Hospital Higueras, el área de cirugía la habilitaron para los pacientes con COVID. Y el personal de salud, muchos están contagiados y pacientes sin COVID salen contagiados. En YouTube, Alejandro Urrutia, hay que cambiar la estrategia sanitaria, salir de la mesa del gobierno. Ellos desde el principio han diseminado el virus para controlar. Hay que cuidarse de forma popular desde los movimientos sociales. En Twitter, Joe Blumen dice, qué buena la entrevista a Basigalupe en La Voz de los que Sobran. Con eso cerramos la entrevista del día de hoy. Gonzalo, muchas gracias por estar esta mañana conversando con nosotros. Esperamos que salgas constituyente también, por supuesto. Distrito 9, ¿verdad? Distrito 9 y necesitamos voluntarios. Oye, hay que saludarse así, no con el codo, ¿ah? Hay que saludarse así, no con el codito porque el codo es no. Eso, me gustó, así. Ya, perfecto. Muchas gracias, Gonzalo. Namaste. Namaste.